Buenas noches, Dios les bendiga, sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Este es el tiempo de la vida matrimonial y bueno, pues les damos un saludo a todos los que están conectados en Facebook y los que están aquí presentes también, que Dios les bendiga. Vamos a dar inicio con nuestro servicio en esta noche y bueno, para eso vamos a poner este tiempo en manos de Dios, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos alumbre los ojos del entendimiento con el consejo sabio de su palabra y que también podamos nosotros pasar un tiempo agradable de edificación y que el Señor pueda ayudarnos en esta noche en nuestra vida matrimonial. Acompáñenme a orar, por favor, si son tan amables. Señor, queremos darle las gracias en esta noche por este tiempo que nos permite de venir a su presencia y de reconocer que usted es el único y sabio Dios, inmortal e invisible y el que merece todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Gracias. Gracias, Padre eterno y celestial. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor, para, Señor, salvarnos de la esclavitud del pecado y librarnos de la condenación eterna. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor, de acercarnos a tu presencia, de venir a tu casa y estar reunidos como matrimonios y poder recibir el consejo sabio de tu palabra que tanta falta nos hace en estos tiempos. Gracias, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento con tu palabra y que nuestro matrimonio produzca frutos, Señor, fruto que permanezca y que perdure para siempre. Le damos a usted la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias. Vamos a tomar un tiempo para alabar al Señor. Bondadoso y fiel, en tu palabra gira y grande misericordia. Maravilloso Dios, escuchas la oración. Los ojos de todos
Señor. No hay nadie como tú, nadie tan bueno, nadie tan paciente, misericordioso, Señor. Una y otra vez perdonando, una y otra vez abriendo la puerta del arrepentimiento para bendecir a los tuyos, Señor. Te adoramos esta mañana, te adoramos, Señor. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite el Señor de adorarlo y exaltarlo. Solo Él es digno de toda adoración y gracias al Señor por este tiempo que nos permite estar aquí reunidos como matrimonios. Bueno, pues vamos a dar inicio con nuestra enseñanza de hoy. Esta enseñanza de la vida matrimonial el día de hoy lleva por título Las diferencias del amor. Y bueno, pues creo que somos muy diferentes por diseño, ¿verdad? Gracias a Dios que el Señor nos ha hecho así, diferentes por diseño. Y vamos por favor, al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Fíjense, desde aquí del Génesis, nosotros podemos darnos cuenta que ahí Dios ya nos hizo diferentes por diseño, ¿verdad? Porque dice, varón y hembra los creó. O sea que Dios formó dos seres diferentes, tanto el hombre como la mujer. Y cada uno tiene diferente función de acuerdo a cómo Dios lo formó. Pero para nosotros es muy importante como matrimonios conocer cada uno su función o diferencia para poder actuar conforme a esa función y hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros conocemos cuál es nuestra función como varones, cuál es la función de ellas como mujeres, entonces vamos a trabajar y vamos a hacer esa parte que nos corresponde de desarrollar la función que Dios nos ha dado, cada uno en el matrimonio, y entonces por consecuencia vamos a reflejar la imagen de Dios. Voy a poner un ejemplo, voy a ilustrarlo. La Biblia dice que el varón es la autoridad, es la cabeza de la mujer. Por ejemplo, si la mujer quiere tomar el liderazgo del matrimonio, tomar decisiones como ella piensa, como ella siente, no consulta al marido, hace cosas que se salen fuera del orden de la palabra de Dios, entonces, ¿qué sucede ahí? La mujer está realizando una función para la cual no fue diseñada. ¿Y eso es orden o es desorden? Desorden, ¿se dan cuenta? Entonces la mujer no está reflejando la imagen de Dios. Dios es un Dios de orden. Y nosotros, pues los varones, si no hacemos nada, pues también estamos en desorden. Porque aquel que sabe hacer lo correcto y lo bueno, si no lo hace, le es pecado. Y es muy importante conocer cada uno las diferencias que tenemos y las funciones que Dios nos ha dado para realizar. Por ejemplo, en una relación de noviazgo o de matrimonio necesitamos conocernos bien. ¿Para qué nos vamos a conocer bien? Para aprender a vivir en paz.
en amor, en gozo, como dice la Biblia. Vayamos a Romanos 12, 18. Romanos 12, 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Fíjense, este principio lo vamos a aplicar a la vida matrimonial. Si es posible o no es posible, hermanos. Sí, ¿verdad? En cuanto dependa de nosotros como matrimonio, debemos de estar, ¿qué? En paz. Mi esposa conmigo y yo con ella. Fíjense, para que venga la paz al matrimonio, tiene que primero establecerse la justicia de Dios. Ahora, ¿cuántos saben que la palabra de Dios es justa? La Biblia lo dice. Cuando ella se sujeta en conocer cuál es su función de mujer en el matrimonio, como dice la Biblia, y cuando yo también conozco cuál es mi función de varón dentro del matrimonio, los dos estamos actuando en la justicia de Dios, ¿sí o no? Y por consecuencia, ¿qué creen que va a venir? Paz. Va a venir la paz. Pero cuando cada uno quiere hacer lo que cada uno quiere, lo contrario a la paz, ¿qué es? Las guerras. Vayamos a Santiago, ¿verdad? Santiago capítulo 4, versículo 1. Miren lo que se desata. Santiago lo dice. Vamos a leer hasta el versículo 3. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Pedir y no reciben, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Hasta el 3. Hasta ahí, por favor. Fíjense, Santiago nos deja ver bien claro, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros en el matrimonio? No es de nuestras pasiones. ¿Las pasiones de cuáles pasiones habla? De aquellas pasiones injustas y desordenadas. La envidia, el egoísmo en el matrimonio, el orgullo. No es que a veces, hoy se da mucho que cuando no se sujeta alguno de los dos a la palabra de Dios, que es justa y recta, entonces ¿qué sucede? Viene esa parte de querer la mujer brincar al varón. Porque la mujer, cuando hay orgullo también, la mujer quiere ser más que el varón. O al revés, cuando el varón tiene orgullo, el varón siempre quiere ser más que la mujer y la menosprecia. Entonces, de ahí vienen las codicias, vienen hasta la muerte, dice ahí, ¿no? Y hablando de muerte, de no matar, porque considerando lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, ¿no? Que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable ¿de qué? De juicio. Entonces, de ahí vienen, dice, arden de envidia, vienen las envidias también de las pasiones desordenadas en el matrimonio. Y no pueden alcanzar, dice, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden, no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. Y ahí nace toda una guerra, ahí se levanta una guerra matrimonial muy tremenda. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú como matrimonio, esposo, esposa, conozcas cuál es tu función, te sujetes a desarrollar esa función que Dios te ha dado conforme a la palabra. Y entonces, ¿qué sucede? Va a venir la paz, porque vas a actuar en la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Así es. Regreso a Romanos 12, 18, dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Y dentro de esos todos los hombres, primeramente está mi prójimo, mi cónyuge, ¿verdad? Entonces, cuando no conocemos cuál es la diferencia del hombre y de la mujer,
la relación no se disfruta, hermanos. Y se vive en guerra, porque cada uno hace su propia voluntad y no la de Dios. Recordemos el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo a seguir, de querer hacer la voluntad del Padre y no la de Él mismo. Vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 39 al 43. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 43. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Fíjense, el Señor Jesucristo está orando, pero no está orando conforme a lo que Él piensa y Él siente. Está orando pidiendo que se haga la voluntad ¿de quién? Del Padre. Y entonces Dios, mira, cuando tú y yo como matrimonios oramos pidiendo que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, Dios nos manda la ayuda. Aquí podemos ver cómo se le apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. ¿Sabes? Dios quiere fortalecer tu matrimonio y mi matrimonio en nuestro ser interior por medio de su Espíritu Santo, a fin de que cimentados y arraigados estemos junto con todos los demás santos y conozcamos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad del grande amor de Cristo que excede todo conocimiento. Eso es lo que quiere hacer Dios con nuestro matrimonio. Pero necesitamos conocer nuestras diferencias que hay en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para podernos amar en la vida matrimonial. Porque cuando uno está en la etapa de noviazgo, pues sí, existe un amor condicional, ¿verdad? Cuando uno vive una relación de noviazgo. Pero ya cuando uno está en la etapa matrimonial, existe un amor incondicional. Y que debe ser como Cristo amó a la iglesia. Ese es el amor incondicional, el que Cristo nos dejó de cómo amó a su iglesia. Vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense, el apóstol Pablo da la instrucción al matrimonio y les habla a los maridos, nos dice a nosotros que amemos a nuestras mujeres. ¿Cómo las vamos a amar? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo lo amó? Se entregó a sí mismo por ella. Es decir, que en la vida matrimonial tenemos que amar sin esperar nada a cambio. Nada, hermanos. Y esto es donde entra uno en esa batalla interna, ¿verdad? De la carne contra el espíritu. ¿Por qué? Porque las diferencias se quieren manifestar. Las diferencias del ser humano, de la pareja, del matrimonio, de alguno de los dos. Entonces, qué importante es también comprender que como seres humanos tenemos diferencias físicas. En el hombre y en la mujer somos muy diferentes. Desde que nacemos, el Señor nos hace distintos por diseño. Y eso hace que en nosotros haya diferentes maneras de amar. O se manifiesten las diferencias en nuestra manera de amar. Pablo nos muestra claramente, ¿verdad?, a través de este ejemplo de cómo debemos de amar. Para que no haya diferencias, debemos de amar como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, nosotros los maridos. Y eso lo hace para que... Pablo veía que había diferencias en el matrimonio.
Yo me imagino que se daba cuenta, ¿no? Que algunos estaban amando a sus esposas a su manera. Algunos las amaban nada más dándoles dinero y no las atendían en las otras áreas de su vida espiritual. Algunos amaban a sus esposas nada más llevándolas a pasear y no las atendían en las necesidades que también son importantes, de ayudarlas a santificarlas, como dice la Escritura, ¿verdad? De purificarlas con la palabra de Dios. No, hacerlo externo es bien fácil, hermanos. Miren, Efesios 5:26, ¿qué dice? Vayamos para allá. Efesios, capítulo 5, versículo 26. Fíjense, está dando la instrucción el apóstol Pablo y está diciendo, veía diferencias, pero Dios les estaba mandando la ayuda a través del consejo del apóstol Pablo y les dice a los maridos, se dirige a la cabeza, al responsable del matrimonio y le dice al marido, ama a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y para qué la vas a amar de esa manera? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjate, qué importante es para nosotros como maridos amar a nuestras esposas, enseñándoles la palabra de Dios. Si tú no le enseñas la palabra de Dios a tu esposa, ¿qué crees? Quiero decirte que tu esposa no se está santificando. Es responsabilidad de nosotros los varones santificar a nuestras esposas, enseñándoles la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el fin de todo esto? Dice el 27, a fin de presentárselas a sí mismo una iglesia, ¿qué? Gloriosa. En algún momento vamos a entregar como maridos cuentas de ellas. ¿Y qué vamos a decirle al Señor? Imagínate que el Señor nos pregunte, oye, te di una Biblia, ¿qué hiciste? Te di una esposa, te di hijos, ¿qué hiciste con ellos? Y tú dices, no, pues nada, Señor. Nada más los llevaba cada 8 días al culto. Qué tremendo, ¿no? Luego, por eso surgen tantas diferencias y situaciones difíciles en el matrimonio. Y no se ama como Dios quiere que nos amemos. Entonces, es muy importante para nosotros como varones amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Sí, porque la verdad es muy triste, hermanos, pero tenemos que ser realistas. Hay quienes aman a sus mujeres de una manera no como la Biblia lo enseña. Muchos no quieren pagar el precio de estudiar la palabra de Dios como varones y enseñarles a sus esposas los principios bíblicos de orden de Dios. ¿Sabes que como varones somos llamados a conducir a nuestras esposas en sus conductas para que ellas las vayan siendo bien considerando conforme la palabra de Dios dice? Por ejemplo, fíjate, ¿qué vas a hacer cuando tu esposa te das cuenta que miente? ¿Qué vas a hacer, hermano? Ay, pastor, es una mentirita piadosa, no pasa nada. Ay, total. Pues quiero decirte que si tú consientes ese pecado de esa mentirita piadosa, al rato no te espantes que tu esposa te ande ocultando las cosas y no te diga las cosas como son, por permitir una mentirita, ¿qué? Piadosa. Están muy serios, hermanos, matrimonios. Es que es la realidad, hermanos. Como varones tenemos que pagar el precio. Es más fácil llevarlas a pasear, al cine, no, hombre, llevarlas a muchos lados, de paseo, de vacaciones, satisfacerles sus deleites, ¿no? Que ella tiene. Y bueno, pues es válido, pero para todo hay un tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Para todo hay un tiempo, amados hermanos. Hay un tiempo de pagar el precio como varones e instruir a nuestras esposas en la palabra de Dios. Hace unos días, ¿verdad? Estábamos instruyéndonos en la reunión de matrimonios que tenemos mi esposa y yo, ¿verdad? Nos pasamos a veces, nos agarramos un día para instruirnos y estábamos tomando una enseñanza que se llama la santidad en el matrimonio. Buenísima, ¿eh? La verdad es que yo dije, Señor, gracias por la ayuda. Y eso es muy importante, amados hermanos, ¿no? Para nosotros. Y bueno, la otra parte, que las esposas también quieran, ¿verdad?
Porque pues, si la esposa no quiere, pues tampoco, ¿no? No las vamos a obligar en esa parte. Sí, no, si Dios no la obliga, menos nosotros, ¿no? Ahora sí que pues van a venir las consecuencias. Pero acuérdate, varón, el ejemplo arrastra. Entonces, regresamos, ¿verdad? Bueno, entonces, comentar un poquito ahí en esta parte, ¿verdad? Ver que lo que comenta mi esposo en este sentido, vemos la responsabilidad que Dios, no el hombre, sino Dios ha dado al hombre, ¿verdad? Le ha dado una grande responsabilidad, de verdad. Muchas veces no dimensionamos hasta qué punto está esa responsabilidad, pero es importante darnos cuenta que así como nos lo dice, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo a través del Getsemaní, donde Él ora a su Padre y se acerca a Él y está en esa comunión con Dios, al aprender a negarse a Él mismo, Jesús, para no hacer su propia voluntad, sino la de su Padre, es ese mismo principio, es esa misma actitud del corazón, más bien, ¿verdad? Es una actitud del corazón donde tanto el hombre como la mujer tenemos que aprender a estar para poder entonces aprender a fungir la función o la responsabilidad de cada uno. Y de esa manera podemos entonces ver realizada esta parte, ¿verdad? De esa manera, porque requerimos esa actitud, porque si nuestra actitud es una actitud grotesca, severa, muy, de verdad, también puede ser algo contraproducente. Es como los padres con los hijos, ¿verdad? Cuando los padres se enojan, gritan, y no, pues esto, aquello y todo, no, pues los hijos huyen, los hijos no quieren estar, porque no es la forma. Entonces, qué importante es, como ahorita vemos que Jesús nos está dando ese ejemplo, de que sea en ese sentir, ¿verdad? En esa actitud. Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera? ¿Verdad? Y enseñarnos. Esa vez nos dimos un momento y realmente los dos decidimos, me decía mi esposo, mira, vamos a escuchar esta enseñanza que el Señor me está poniendo que la escuchemos. Y en ese momento agarramos y bueno, yo la verdad en su momento ya había planeado qué otra cosa hacer, ¿verdad? No lo tenía contemplado, pero tuve esa actitud que ahorita Jesús nos muestra, ¿verdad? Y dije, voy a ceder, voy a dejar a un lado aquellas cosas que tengo que hacer y voy a poner en primer lugar esto, porque es para edificarnos. Y ya la empezamos a escuchar y sí, la verdad nos edificó muchísimo, edificó en ese momento, incluso salieron cosas, ¿verdad?, de nuestra relación. Y empezamos a tratarlas, a decir, mira, está saliendo esto es lo que vamos a empezar a hacer, y así, y así. Entonces vimos un resultado realmente de que tiene sentido el que el varón tenga esa iniciativa, escuche, sea sensible a la voz de Dios y entonces pueda dialogarlo con la esposa y puedan ponerse de acuerdo para estar en este mismo sentir de recibir de parte de Dios la palabra, ¿no? ¿A qué orar? Ahora, ¿por qué nosotros comentamos toda esta parte, ¿no? Porque la Biblia nos deja ver que y entender que el complemento de amor entre el hombre y la mujer lo dejó escrito Dios desde el principio, Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjense, no es bueno que el hombre esté solo, pero aún dentro del matrimonio a veces cuando ya están casados el hombre quiere andar solo. Y ahí empiezan los problemas. O la mujer. O la mujer también. O sea, si somos un complemento es para que nosotros veamos que sí somos diferentes por diseño, pero que esa diferencia por diseño fue hecha por Dios para podernos unir y trabajar como equipo. O sea, yo sin ella no hago el mismo trabajo que tengo que hacer, y al revés también. Ahora, conozcamos esas diferencias. Por ejemplo, miren, un ejemplo para la mujer, la boda es
el inicio de formar una familia, pero para el hombre la boda suele ser el final porque siente que acaba de conquistar a la mujer que ama. Así piensa a veces el varón. Y tú dices, no, como diciendo, ya lo logré, ¿no? Ya adquirió su triunfo. Entonces, después de la boda, el hombre, ¿qué hace? Lleva a su mujer a su casa y entonces el hombre cae en el error de olvidarse de su mujer y de su responsabilidad y de saber que tienen diferencias por diseño. Y entonces, ¿qué hace el hombre? Siente que ya logró lo que él quería. Y entonces deja ya a la esposa en casa abandonada, como si fuera, como cuando uno iba al deporte, ¿no? Y jugabas en equipo y ganaban el primer lugar y te daban un trofeo. ¿Y qué hacías? Llevas el trofeo a tu casa y ahí lo dejas. Quiero decirte que la esposa no es un trofeo. No, la esposa es la ayuda idónea del varón. Y Dios quiere que ella cumpla el propósito, como yo también, el varón, cumple el propósito, y entonces vivamos con ella sabiamente. ¿Por qué creen que Pedro decía eso? Que viviéramos con ella sabiamente. Miren, vayamos a 1 de Pedro 3:7, por favor. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense, qué consejo. A mí me impacta porque estudiando un poco los rasgos del carácter de Pedro, Pedro era un hombre impulsivo, atrabancado, orgulloso, como muchos lo podemos ser como maridos. Imagínate, como marido, que tengas un hombre impulsivo, atrabancado, orgulloso, autosuficiente también. Pero ya cuando Pedro escribe esta carta, Pedro ya había sido quebrantado en su voluntad muchas veces y Dios lo había formado conforme a su voluntad. Y entonces Pedro logra comprender y entender cuál es la responsabilidad de un marido que es diferente por diseño a su esposa, y les dice: maridos, vivan con ellas como sabiamente. ¿Qué quiere decir sabiamente? Quiere decir dar honor a la esposa. ¿Cómo le das honor a tu esposa? Cuando la respetas, cuando le abres la puerta del carro, cuando le dices: mi amor, ¿qué vamos a cenar? Te preparo el desayuno, te preparo la cena, hoy no lo hagas, hoy no hagas de comer, yo te invito a comer, aunque sean los tacos dorados, ¿verdad? De papa o de pollo, pero la invitas. Entonces, fíjense, eso es dar honor. Mi amor, ¿cómo te fue en la casa? O a dónde fuiste, ¿cómo te fue? Escucharla, preguntarle, saber, indagar qué es lo que ella está viviendo, su necesidad. Entonces, esto me lleva a mí a tomar el consejo de Hebreos 13:4, por favor. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El escritor de Hebreos dice: honroso sea en todos el matrimonio. Honroso habla de tener en alta estima, de darle honor a la esposa, de darle su lugar, su respeto, su tiempo, de considerar su diferencia, su capacidad física de poca fuerza, de ayudarla, de servirle también, porque a veces no nos gusta, ¿verdad? Como que de repente, como que nos sale la quejabanza, ¿no? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que aprendamos a tener esta actitud. Ahora, no se trata de pensar que la esposa es como un trofeo, hermanos, y al obtenerlo, pues ya ahí la tienes y ahí la dejas. No, se trata de nosotros considerar el consejo sabio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Miren, porque al considerar este consejo, yo voy a desarrollar mi función como varón, y entonces esa diferencia, eso me hace diferente a ella. Y cuando yo hago ese desarrollo de función como varón, ¿qué sucede? Yo voy a reflejar en mi matrimonio la imagen de ¿quién? De Cristo Jesús. Miren, ¿se han dado cuenta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo? Pero cada uno tiene diferente función y cada uno de los tres refleja la misma imagen, ¿sí o no?
El Espíritu Santo es omnipotente, Jesús es omnipotente, el Padre es omnipotente. Tienen diferente función y cada uno conoce su función y la desarrolla. Cuando la conoce y la desarrolla, ¿qué sucede? Reflejan a Dios mismo los tres. ¿Y qué es lo que Dios quiere con nosotros en el matrimonio? Que conozcamos nuestra función y nuestras diferencias para que las desarrollemos y reflejemos la imagen de Él en nuestra vida matrimonial. Ahora, es importante conocer que la esposa tiene la necesidad de ser escuchada, de ser apoyada, de ser enseñada, amados hermanos, en las cosas de Dios. A veces la esposa quiere hablarnos cosas de la palabra de Dios y nosotros tenemos que estar al pendiente de lo que ella nos va a hablar. ¿Por qué? Porque a lo mejor escuchó algún consejo de la palabra de Dios sano. O ponle tú que a lo mejor escuchó algún consejo de la palabra de Dios no correcto. Para eso estás tú como varón, para instruirla, para enseñarle, para apoyarla y decirle, mira, ¿me permites instruirte? La Biblia dice esto. Y es ahí donde nosotros desarrollamos nuestra función y manifestamos que somos diferentes por diseño, ¿verdad? Entonces, me recordó un poquito, hablaba con una mujer y la escuchaba, ¿verdad? Y ella me decía, ay, Pati, dice, yo quisiera que mi esposo me enseñara, dice, porque pues él tiene más tiempo, pues un poco estando expuesto a las cosas de Dios. Y yo me gustaría que pues él me dijera, pues cómo, yo apenas estoy conociendo de esto y esta señora era católica. Y bueno, ella conocía, buscaba de todo corazón a Dios, nada más que no encontraba muchas cosas, ¿no? Y tenía muchas preguntas. Entonces ella decía, yo quisiera conocer un poco más. Y le he dicho, dice, pero tristemente, dice, pues él me ha dicho que no, que no, dice, mira, es que si oramos, o sea, porque ella me decía así, ¿no? Dice, si oramos, yo tengo otras cosas que decirle a Dios, pedir, y tú tienes otras. Entonces, no vamos a orar, así le decía, no vamos a orar en la misma. Dice, no, mejor tú ora aparte y yo oro aparte, ¿verdad? Y entonces yo le decía, ay, hay que orar para que. Y espere, pues sí se manifestó, ¿verdad? El egoísmo quizás se manifestó, esa parte del varón, del hombre que muchas veces a lo mejor se está dando cuenta que ella está teniendo ese deseo más, ¿verdad? Y él está, pues a lo mejor no tanto, porque sabe compromiso, ¿no? De alguna manera, y eso nos puede, como hombres, les puede asustar o les puede, no sé, causar como un poco de conflicto. Pero cuando uno busca realmente el querer que realmente la relación vaya funcionando en la voluntad de Dios, pues van a ir poco a poquito, ¿verdad? Y vamos a ir muriendo al yo, ¿verdad? Al yo no quiero, por esto, por lo otro, o viceversa, ¿no? La mujer, en este caso era el varón, pero puede ser la mujer, ¿no? La que diga, no, mira, mejor esto, mejor aquello. O sea, el punto era ese, ¿no? Y sí causaba un poco de tristeza porque para ella era pues muy triste y muy importante cada vez. Fíjense que mi esposa mencionó algo muy importante en la vida matrimonial, el orar como matrimonio. Nosotros al principio tuvimos este conflicto también. No lográbamos saber cómo resolver el conflicto de orar juntos como matrimonio porque no conocíamos bien que somos diferentes por diseño y eso nos confundía y aparte no ubicábamos bien el consejo de la palabra de Dios para saber cómo orar. Ahora, vamos a aplicar un principio en la vida de oración del matrimonio. Fíjense, el varón es la cabeza, la esposa es la que está sujeta al varón. Ahora, el varón es el responsable de escucharla, es el responsable de apoyarla y de enseñarle con la palabra de Dios el consejo que dice Dios de cómo resolver su necesidad. Si ella tiene necesidad de orar, entonces, oye, ¿me puedes decir, vamos a orar? Voy a ilustrarlo de esta manera. Hoy yo lo hago, ¿no? Le digo a mi esposa, oye, mi amor, vamos a orar por esta necesidad. Cuando yo tengo la necesidad, yo le digo, vamos a orar por esta necesidad. Me enteré de esta situación y vamos a orar.
o tenemos algún conflicto personal o alguna situación que se presente en el matrimonio, lo que hago es decirle, vamos a orar, vamos a poner esta necesidad en manos de Dios. Está lejos de nuestro alcance. Hace unos días atrás yo tenía una situación de necesidad con el carro y le dije, vamos a orar. Y me acompañó ella a orar y entonces vimos cómo Dios nos respondió, nos proveyó para resolver esa situación de necesidad del carro. Entonces aquí entra la comunicación, hacer todo decentemente y con orden. El varón es el líder, el varón es el que se acerca y debe de tomar la iniciativa de decirle, oye, vamos a orar por esta necesidad. O preguntarle, ¿tienes alguna necesidad por la cual tú quieres que antes de ir a dormirnos oremos? Y ya la escuchas. Y entonces, ¿qué haces? También la vas a apoyar. ¿Cómo la vas a apoyar? Al estar orando tú también junto con ella, los dos, por esa necesidad y le estás enseñando. Entonces, ¿qué sucede? Dios ve nuestro corazón, que lo tenemos humillado y quebrantado ante Él, y Dios nos va a ayudar. Esto es fe, esto es confiar en Dios. Y como somos diferentes por diseño. Ahora también está la otra parte donde yo a veces le digo a mi esposa, mira mi amor, vamos a orar. Hace ratito se presentó una necesidad. Llegaron unas personas aquí a la congregación con la necesidad de que oráramos por ellos. Oramos por ellos, ¿sí? Por una situación de enfermedad de su hija. Oramos por ellos y mi esposa, Dios le puso en su corazón el querer como el hacer por su buena voluntad de orar por ese matrimonio para que Dios les alumbrara los ojos de su entendimiento. Y entonces yo le dije a mi esposa, ora tú por él. Tú dirige la oración. Yo le estoy como varón y como autoridad, le estoy dando la autorización de que ella ore por esa necesidad. Es válido en tu relación antes de irte a acostar, tú le puedes decir a tu esposa, ¿te parece bien si tú oras por esta persona o por tu familiar que te enteraste que está enfermo, que tal vez tiene COVID o que a lo mejor está pasando por un problema o un accidente o algo? Mira, tú ora, tú dirige la oración y yo te sigo. Y es ponernos nada más de acuerdo para orar, porque al principio nosotros tú ora lo tuyo y yo en lo mío. Y no había unidad, había división. Y Dios quiere que nosotros como matrimonio nos unamos. Somos diferentes por diseño, pero podemos ponernos de acuerdo. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Entonces, para nosotros es muy importante conocer a la persona que tenemos a nuestro lado. Por ejemplo, el hombre es como un waffle. ¿Cuántos conocen los waffles? Hasta se les antojó, ¿verdad? Con cajeta y mermelada, bien ricos, ¿no? Todos cuadrados. Así somos los hombres a veces. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos más desarrollado el sentido de la percepción y de la coordinación de manera ordenada. Somos diferentes por diseño. La mujer es como un espagueti. ¿Cómo es el espagueti? La mujer se le dice así, y estoy ilustrándolo de esta manera, ¿por qué? Porque le es muy fácil estar haciendo sus responsabilidades en el hogar y estar atendiendo la llamada telefónica. Y a veces nosotros los varones no. Yo a veces veo a mi esposa que está en la cocina y de repente está con el celular y yo digo, no puede ser, no, yo no puedo. Somos muy diferentes por diseño. Y es respetable. Tenemos que aprender a respetar esa parte. Entonces, la mujer casi todo el tiempo, pues, está pensando, ¿verdad? Y el hombre, pues, es un poco más detenido también a veces en sus pensamientos. ¿No les ha pasado que de repente ustedes se quedan callados y están así? Y te dice la mujer, ¿y qué piensas? Y yo te digo, pues, estoy pensando esto, o no pienso nada, ¿no? Pero la esposa quiere saber en qué estamos pensando. Entonces, somos muy diferentes por diseño nuestra manera de pensar. Ahora, cuando se tiene este conocimiento de que somos diferentes por diseño, ¿qué creen? No vamos a de manera mandarle a nuestra esposa o a nuestra pareja, sino que lo que vamos a hacer, no le vamos a demandar las cosas, sino que vamos a comprender un poquito más el consejo que Pablo le dio a la iglesia de Corinto.
vayamos a 1 de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. 1 de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. Y vamos a ir comentando parte por parte estos principios. ¿Qué dice? ¿Me ayudan, amor? Sí, dice, el amor es sufrido. Ahí nos da un principio de cómo es el amor. Sufrido. ¿Qué quiere decir sufrido? Habla de ser paciente, de estar templado incluso cuando se sufren circunstancias difíciles. Hace unos días a mí me pasaba esta situación de prueba, ¿verdad? Porque yo me empecé a sentir un poquito incómodo de mi salud y llevaba 2 días así. Y la verdad es que no fui paciente con mi esposa. Le dije, dame dinero porque necesito irme al médico. Me desesperé. En esta circunstancia difícil para mi vida, me desesperé. Y ya cuando fui al médico y el médico me revisó y me dijo, no tiene usted nada, solo es un ligero resfriado, con unas desinflamatorios se le va a quitar y con unas efervescentes de vitamina C le va a ayudar. Y ya regreso y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? La verdad, perdóname, ¿no? Porque la verdad es que me desesperé. Ante esta circunstancia de salud que yo percibía que era difícil para mí, ¿qué creen? No fui sufrido. Ahora, fíjense, nosotros tenemos que darnos cuenta como matrimonio donde no somos sufridos, no somos pacientes y templados. ¿Por qué creen que Pablo le decía a la iglesia de Corinto, el amor es sufrido? Porque Pablo veía en los matrimonios que algunos no eran ¿qué? Pacientes y templados. Entonces, ¿qué sigue? El siguiente principio. ¿Cómo es el amor? Bueno, hay que nada más comentar algo así, ¿verdad? Nos llega a pasar mucho cuando tenemos un compromiso y tenemos que salir de casa. Sí. De verdad, ahí es donde se ve si este amor sufrido lo tenemos, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer. Porque a veces nos desesperamos, es cierto, y actuamos sin esperar, o sea, sin ser pacientes, ¿no? Y tener una actitud templada. Es decir, ¿cómo es una actitud templada? Que no se sube, ¿verdad? De furor, pero tampoco se baja, ¿no? Porque también es la otra parte, ¿no? Cuando se baja, no, yo ya no voy. No, ya vete tú. O sea, entonces templado quiere decir ahí, ¿no? Como que, a ver, espérame, me espero y a ver, espero que como que te calmes y vamos a ver qué vamos a decidir, porque no podemos estar así, ¿verdad? Entonces, qué hermoso, ¿no? Ver que eso es ser sufrido. ¿Qué más dice? ¿Cómo debe de ser el amor? El amor es benigno. Benigno. ¿De qué habla la benignidad? Habla de ser amable. Hace rato les mencionaba, ¿le abres la puerta del carro a tu esposa para que se baje o para que suba él? O ella, perdón, ella, para que suba ella, ¿no? Ser amable, ser considerado, ser gentil y comprensivo. Ahora, también de parte de la mujer viene también que la mujer tiene que ser amable, considerada, gentil y comprensiva hacia su marido. Si la mujer sabe que el marido sale a trabajar unas horas al día y regresa después de su trabajo, la mujer es amable con su marido. Mi amor, gracias a Dios que ya llegaste. ¿Nos sentamos a comer juntos? Porque hay mujeres que dicen, ya llegaste, qué bueno, ahí está la comida en el refrigerador, caliéntatela en el horno, ¿no? Entonces no estamos hablando de que la atención no es amable. O no es considerada la mujer de que viene cansado, que hay que atenderlo, que también necesita suplir su necesidad. No es gentil y no es comprensiva. Pero bueno, sigamos con el siguiente principio. ¿El amor qué dice? El amor no tiene envidia. No tiene envidia. Básicamente, fíjense, la palabra significa estar celoso por o contra alguna persona o cosa. Mencionamos algún ejemplo. ¿Se acuerdan del ejemplo del Antiguo Testamento cuando Caín y Abel, que eran hijos de Adán y Eva,
Caín trajo su ofrenda a Dios y Abel trajo de lo mejor, de lo primogénito de sus animalitos, y la ofrenda que trajo Abel le agradó a Dios. ¿Por qué le agradó a Dios? ¿Por qué? Porque era conforme Dios la pedía. Y Caín trajo ahí como que, pues hay lo que sea. Entonces, ¿qué sucede? Se enceló Caín de que agradaran. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hizo Caín? Fíjense hasta dónde llegan los celos. Agarró y mató a su hermano Abel. Y eso pasa hoy en día. Hay hombres o hay mujeres celosos, celosas, que terminan matando a su pareja. Y eso es algo bien peligroso. Por eso dice, el verdadero amor no tiene envidia. Algunos no los matan con cuchillo ni con pistola, pero algunos los matan con el enojo, ¿no? Es que, o la ira, ¿no? Es que tú, es que esto, es que el otro, y ya me cansé, no sé para qué tomé esta decisión, ¿no? Y así están, matándose el uno al otro. Entonces, ¿qué nos deja ver ahí? Que falta, ¿qué? Amor. Falta el amor verdadero de Dios. Recordemos también cómo los hijos de Jacob vendieron a su hermano José. ¿Por qué? Porque tuvieron celos de que José viniera y le dijera a su papá cómo se portaban de mal sus hermanos. ¿Y qué hicieron ellos? En sus celos agarraron y lo echaron al pozo, y como no se murió, lo sacaron del pozo y lo vendieron. O sea, qué tremendo. ¿Hasta dónde llega todo eso, no? La envidia. Acompañada de los celos. Tremendo. Vayamos con otro principio. ¿El amor qué dice? El amor no es jactancioso. ¿Qué quiere decir jactancioso? O sea, fanfarrón, charlatán. Y esto se aplica a alguien que se alaba a sí mismo. Es que yo sé que estoy bien en todo lo que hago. Pues sí, yo sé que sin mí tú no puedes hacer. Además, no necesito que me hagas de comer. Si no quieres hacerme de comer, no te preocupes. Mi madre me enseñó a hacerme de comer. Y no, es algo bien fanfarrón y charlatán. Entonces, nosotros debemos de considerar que el amor no es así. Aquella persona fanfarrona muestra su orgullo de sí mismo, de sus logros, pero tal alarde carece de amor a Dios. No tiene amor a Dios esa persona, ni mucho menos al prójimo. Y además se jacta de su arrogancia, ¿no? ¿Qué más dice que el amor es? Miren, vayamos a otro principio. ¿El amor qué dice? No se envanece. No se envanece. ¿Qué habla de esto de envanecerse? Miren, esto habla de soplar o ser inflado. Y más o menos como cuando inflas una bolsa de aire, ¿no? Y la bolsa se va inflando, se va inflando. Bueno, así es aquella persona que se envanece, que se siente orgullosa, vanidosa. Ay, yo soy más guapo que él, ¿no? O yo soy más guapa que ella. Y se empiezan a envanecer, caen en ese pecado de envanecimiento. Cuando la Biblia nos dice que la belleza que Dios mira es la interna, no la externa, la del adorno del corazón, ¿no? La belleza de vivir en santidad, en justicia, en amor, en pureza. Esa es la belleza que verdaderamente adorna un matrimonio. Imagínense un matrimonio, como fuera un matrimonio, ¿no? Que, nosotros somos un matrimonio diferentes a ellos. Nosotros tenemos carro, tenemos casa y no andamos a pie. ¿Se dan cuenta? Pero más sin en cambio te das cuenta cuando hay un matrimonio que dice, no, gracias a Dios. Gracias a Dios, aunque tenemos una casita, un cuartito donde dormir, aunque sean frijolitos, pero le damos gracias a que se ve la diferencia, ¿verdad? No se envanece ese matrimonio. ¿Qué más dice? No busca lo suyo. No hace. No hace nada indebido. Okay. ¿A qué se refiere esto? A que no solo a una conducta decente, sino también a una conducta ordenada, una conducta cortés. ¿Con quién? Con los demás.
Como matrimonios debemos de tener conductas ordenadas y corteses hacia con los demás. Yo luego le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Cuando llegue alguien a la casa hay que atenderlo. Hay que atenderlo, aunque sea un vaso de agua, lo que tengamos, de lo que Dios nos da, hay que atenderlos. Y eso es bien importante para nosotros como matrimonio. Dice, no hace nada fuera de tiempo ni de lugar. Así es. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo como matrimonio. ¿Para qué? Para hacer las cosas en su tiempo y en su lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. ¿Qué más sigue? ¿El amor qué dice? No busca lo suyo. No busca lo suyo. Es decir, que no busca su propio interés y su propia utilidad. ¿Saben que hay esposos que utilizan a las esposas para ganar ventaja en sus negocios? Ay, mira, vamos a ponernos de acuerdo. En el negocio nos está ganando la luz y hay que mejor le pones un diablito al medidor. Y empiezan a querer sacar ventaja y utilizan a la esposa. O al revés, la esposa puede utilizar al varón. Fíjate que vino fulanito de tal y me está ofreciendo una venta de tal negocio y vamos a entrarle, pero no, lo vendemos y ya no le pagamos lo que nos está pidiendo y le decimos que nos pagó menos. Sacan ventaja, buscan lo suyo propio, pero el verdadero amor no busca lo suyo propio. Hace unos días a mí me pasó una situación parecida a esta. Me mandaron a hacer a suplir una necesidad de hacer un trámite al centro y entonces yo dije, no, pero no tengo dinero, ¿cómo voy a hacer todo esto? Y de repente me dice la persona que me pidió el favor, ¿no? Oye, ¿cuánto sale el trámite? Le digo, no, pues anda como en tantos, ¿no? Y entonces de repente yo dije, no, pues ya fíjense cómo la mente, ¿no? De repente llegan los pensamientos desordenados. Dije, si me salen 3,500 el trámite, yo le digo que 4,000 y me gano 500. Y yo dije, no, pero voy a estar actuando injustamente, porque no estoy actuando con la verdad. Y además yo ni voy a hacer el trámite, lo único que le estoy consiguiendo es la persona que le va a hacer el trámite. ¿Qué es lo más justo? ¿Que le haga el favor o que gane ventaja de ese favor? Que le haga el favor. Y van a creer que yo agarré y me determiné, dije, no, Señor, yo me hago un lado de esto, nada más le informo cómo está la situación y todo con transparencia. No busca lo suyo. El verdadero amor hasta el prójimo no busca sacarle ventaja a cualquier situación. ¿Por qué? Porque como siembres vas a cosechar. Si tú siembras queriendo ayudar a las personas, sacando tu ventaja, ¿qué crees? Te va a pasar lo mismo. Pero si tú siembras ayudando a las personas verdaderamente y decir, no, pues veo su necesidad, necesita ayuda, no te preocupes, a mí no me des nada, nada más ponte de acuerdo con la persona y ordena bien la situación. Y haz lo que tengas que pagar y adelante. Y entonces ya no estás buscando lo tuyo y Dios te va a bendecir. ¿Qué más sigue? No se irrita. No se irrita. Fíjense que donde arde la llama del amor, no se enciende fácilmente las llamas del furor. No, cuesta más trabajo porque hay amor. Y si llegan a encenderse esas llamas del furor, de pronto no tardan en apagar esas llamas. ¿Qué sucede? Cuando nos molestamos, ¿verdad? Nos incomodamos y ya nosotros tenemos un acuerdo, mi esposa y yo, en esta situación, que cuando hay algún disgusto o una falta de comunicación no sana, nos damos tiempo fuera. Y cada uno va y reflexiona, pero ya quedamos en el acuerdo que no deben de pasar más de 15 minutos sin volver a encontrarnos y restaurar la situación. O sea, donde arden las llamas del amor, ¿qué sucede? No, o sea, se va a levantar de repente las llamas del furor, pero tenemos que apagarlas con ese amor. Es amor también ponernos de acuerdo cómo resolver nuestras situaciones. Y no dejar provocar que nos exasperemos pronto también. ¿Qué más sigue? Fíjense, siguiente. No guarda rencor. No guarda rencor. Fíjense, aquí la clave está en guardar ¿qué? Rencor. Hay matrimonios
que sí se afectan mucho porque se guardan ese rencor. La palabra guardar habla de tomar en cuenta o en consideración y andar cargando toda esa ofensa que te hizo. Hace unos días estaba yo platicando con un matrimonio y la mujer externaba de su corazón ese rencor que había hacia con su padre porque su padre la vendió cuando era pequeña. Y luego no con eso también sacó situaciones que había de rencor en su corazón hacia con su esposo. Y yo dije, no, sí está fuerte la situación, porque la mujer no ha aprendido a perdonar. Aquí otra definición es calcular o registrar. Entonces esa mujer está registrando todo. Sí. Por eso hay un rencor guardado. Sí, por ahí decía un amigo nuestro, decía, ¿no? Dice, es que mi mujer ya no es histérica. Le digo, ¿por qué? Dice, no, ya se volvió histórica. Cada que nos enojamos me saca todo lo que le he hecho. Es más, me dice el día y la fecha, ¿no? Le digo, no, sí, dile que no guarde rencor. El amor no guarda ¿qué? No registra todo. Fíjense, nosotros ¿qué hacemos? Cuando nos pasa una situación así, lo que hacemos es comentar y con calma, tratamos de externarlo esta situación con calma y decir, bueno, ¿consideras que lo que estamos hablando es cuestión del presente y que no tiene nada que ver ya el pasado? ¿Sí o no? Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que nos ayudamos el uno al otro. A mí mi esposa me lo ha dicho, oye, pero no me saques ya el pasado. El presente es ahorita y estamos arreglando una situación de ahorita, no del pasado. Y eso me ayuda para no guardar rencor. Y yo digo, sí es cierto, ¿verdad? Porque es bien fácil acordarnos de las cosas malas que a veces nos hacemos, ¿no? Digo, ofensas, pues me refiero a esto, ¿no? ¿Qué más sigue? ¿Cómo es el amor? Ahí mismo el amor no acumula tampoco. No acumula, ¿verdad? Y luego sigue el otro principio. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Es decir, que el amor no participa en ningún pecado personal o acción injusta. Ni tampoco siente placer cuando tu esposa o tu esposo es culpable de alguna situación que cometió. No, sino que al contrario, oras por él, le pides a Dios que lo fortalezca o la fortalezca y lo ayude. También. Fíjate, cuando en el matrimonio te das cuenta que tu esposa o tu esposo cometió algún pecado y tú ya te diste cuenta, pero él no lo quiere aceptar, tú tienes que orar y pedirle a Dios, Señor, muéstrale tú, Señor, que él está en una actitud de pecado incorrecta. Redargúyelo, Señor. Claro, considerando que tú también no estés haciendo lo mismo que él, ¿sí me explicó? Porque si no, ¿con qué autoridad vas a acercarte a pedirle que deje de pecar? Nosotros tenemos que movernos en esa verdad y no sentir placer, ¿no? Porque dice, ya se le cayó su teatrito, ¿no? Algunos así actúan. Se lo dije y no entendió y hasta se ríen. Por eso le está yendo como le va. Se burlan. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, nos habla a los creyentes, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes, dice, que son espirituales, restáurenle, ayúdenle a que salga de esa situación, dándole el consejo de la palabra de Dios, orando por él o por ella, animándola a que se consagre más a Dios para que pueda vencer esa área de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el verdadero amor. ¿Qué dice el otro principio? Todo lo sufre. Todo lo sufre. Sufrir habla de soportar. No, es que ya no le aguanto. Tiene un genio tremendo. Ya hasta parece lámpara maravillosa. Nada más le frotas y sale el genio. Ya, de veras, hasta así a veces se llegan a expresar algunos. Y no debe de ser así con el matrimonio. Al contrario, debemos de soportar, de mantener, cuando comete alguna falta él o ella, no debemos de exhibirlo o divulgarla. Luego están entre los amigos, ¿no? Las amistades o conocidos, o los familiares. No, es que tú eres así, y el otro día, y así, y eso te pasó porque no te pusiste las pilas, ¿no? Y ya le estás exhibiendo su falta.
No debemos de exhibir las faltas de tu esposa ni las de tu esposa, las de tu esposo. ¿Qué más dice? El amor, ¿qué dice? ¿Todo qué? Todo lo cree. Todo lo cree. ¿Qué significa? Que tiene confianza en él, en ella. No, mi amor, yo te creo que vas al mercado y haces lo que tienes que hacer y eres responsable con tus cosas. ¿Sí? Te creo. Lo que tú me digas, yo te creo. Ahora, si la esposa o el esposo está mintiendo, ¿qué crees? No te está mintiendo a ti. ¿A quién crees que le está mintiendo? Ya se las vio con Dios. Salvo y terminó. Ahora, ¿qué más dice? Todo lo espera, ¿sí o no? ¿Sí, verdad? Todo lo espera. Todo lo espera. ¿Qué sucede? El amor produce esperanza y nunca abandona. Es decir, que se mantiene esta esperanza hasta que toda posibilidad dé resultado. Decir, no, si Dios me cambió a mí, yo creo que también a ella la va a cambiar. O al revés, si ella se da cuenta que necesito cambios en mi carácter, en mi vida, ella tiene que confiar en que el amor de Dios que se derrama en mi corazón me va a cambiar y me va a transformar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Qué más sigue? Todo lo soporta. Todo lo soporta. El amor permanece firme, aguanta ante cualquier situación que venga. Ante el desengaño también. Ante el desengaño. Ese desengaño no siempre nada más es el adulterio, ¿no? El desengaño es a veces en actitudes que tú, por ejemplo, hablamos del noviazgo, y en el noviazgo también a veces conocemos cierta parte, ¿verdad? Y ya cuando viene el matrimonio, te desengañas porque hay algunas cosas que salieron, ¿verdad? Y que no te esperabas. Y que dices, bueno, y caemos en este desengaño. Todos los matrimonios, todas las parejas tienen esta parte, hay desengaños. El punto no es el darte cuenta y decir, bueno, ¿y ahora? ¿No? O sea, son cosas que se pueden trabajar y que podemos ponernos de acuerdo para poder mejorar. Así es. ¿No? Entonces, estos desengaños. Ahora, fíjense, ¿por qué mencionamos estos principios uno a uno? Porque miren, estos principios nos ayudan a darnos cuenta que somos diferentes. Pablo veía en la iglesia de Corinto que los corintios eran, sí, diferentes. Había matrimonios en la congregación de Corinto y eran diferentes. Se querían estar amando a su manera, como ellos pensaban y como ellos sentían. Por eso Dios tuvo que mandar el consejo del amor, cómo debe ser el amor en el matrimonio. Para que los dos se rindieran al consejo y a pesar de sus diferencias pudieran caminar ¿qué? Juntos, maduraran. Esto es bien importante para nosotros, pero tenían los dos que aprender a trabajar. Recordemos que Dios en el Antiguo Testamento le habló a su pueblo a través del profeta Oseas. Miren lo que le dijo Dios al pueblo, Oseas 4:6. Con esto vamos terminando. Libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjense, Dios había visto que en el corazón del pueblo de Israel no había conocimiento de Dios. Y la consecuencia de no tener conocimiento de Dios es que es destruido el pueblo. Toman malas decisiones. Apliquémoslo al matrimonio. Cuando el matrimonio no trabaja en tener conocimiento de Dios, ese matrimonio, ¿qué crees que va a pasar? ¿Va a ser construido o destruido? Destruido. Entonces, para nosotros es bien importante considerar esto. Ella es diferente por diseño, así la creó Dios, vaso frágil. Nosotros nos hizo cabezas, líderes del matrimonio.
y nosotros tenemos que estar amándolas a ellas como Cristo amó a la iglesia, y respetándolas, ayudándolas, enseñándolas, conduciéndolas al consejo de la palabra de Dios, y sobre todas las cosas mostrando el amor que Dios nos ha mostrado ahorita a través de este principio. ¿Saben que Dios nos soporta? ¿Saben que Dios también a nosotros realmente nos da una segunda oportunidad de que corrijamos esas actitudes que están en nuestra vida? Nos muestra su amor, y Dios quiere mostrar su amor en tu matrimonio todavía, pero necesitas conocerlo a Él para que tu matrimonio no se destruya, sino que al contrario, tu matrimonio se construya en los fundamentos bíblicos de orden de la palabra de Dios, y sea un matrimonio firme, sólido, que soporte cuando vengan las adversidades para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza, esta palabra. Diferentes por diseño, pero Dios nos hizo así, con el propósito de amar a Dios y amarnos los unos a los otros y reflejar la imagen de Cristo Jesús en nuestra vida. Tómense de la mano los que estén ahí con su esposa, su esposo, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que derrame su amor en nuestros corazones, para que podamos nosotros vivir conforme a su voluntad. Señor, queremos darte las gracias en esta noche y acercarnos, Señor, en oración como matrimonio, reconociendo que tú nos creaste diferentes por diseño. Pero para nosotros es importante aprender a conocer esas diferencias y saberlas desarrollar y llevar a cabo, Señor, en nuestra vida matrimonial conforme a tu palabra, para que podamos vivir en paz como matrimonios, para que podamos, Señor, juntos hacer tu voluntad y no la nuestra, y como varones, Señor, vivir con nuestras esposas sabiamente, porque no es bueno que estemos solos como hombres. Tú nos has mandado una ayuda idónea y te damos gracias. Gracias por la vida de nuestra esposa. Ayúdanos a vivir con ella sabiamente, Padre, para que nuestras oraciones no tengan estorbos delante de ti. Ayúdanos a honrar el matrimonio y que podamos nosotros reflejar, Señor, el verdadero amor que has sufrido, benigno, que no haya envidia entre nosotros, Señor. Ayúdanos a buscarte a ti para que no caigamos en la jactancia ni nos envanezcamos y no hagamos cosas indebidas buscando lo nuestro propio, sino antes bien el de nuestra esposa o nuestro esposo, y que cuando nos lleguemos a irritar, Señor, inmediatamente con tu amor apaguemos ese enojo, esa irritación, y que no guardemos rencor en nuestro corazón de las ofensas que lleguemos a tener en nuestro caminar como matrimonio. Ayúdanos a gozarnos en tu verdad, Padre. Ayúdanos a soportar, Señor, las diferencias también que lleguen a haber entre nosotros y creer que tú nos puedes cambiar, Señor. Que tú la puedes cambiar a ella o que tú puedes cambiarlo a él, como lo has hecho con nosotros. Gracias. Gracias por este matrimonio que nos has dado. Lo ponemos en tus manos. Queremos seguir trabajando, Padre, en conocerte y madurar, Señor, al creer tu palabra y obedecerla. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad. Ayúdanos, Señor, por misericordia. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Pues gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos permite. Vamos a
despedirnos, los que están ahí en la enseñanza de transmisión de Facebook. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Si Dios permite, nos vemos el día de mañana en el servicio general. Cualquier necesidad que ustedes tengan, sea de oración o de consejería, estamos para servirles en los teléfonos que aparecen en los anuncios. Que Dios les bendiga y que tengan sueños de paz. Hasta pronto.